la desregularización de las políticas económicas y su papel en la crisis bancaria sueca de 1990. Es muy importante tener claro en una economía los límites hasta donde se puede llegar. Y también es muy importante tener una equidad y un balance en la economía para que no pase lo que pasó en la crisis bancaria sueca. Porque jamás tuvieron unos límites y llegaron realmente a los extremos. Llegaron a los extremos en relación a los préstamos y los coeficientes de liquidez en los bancos. Y esto generó una crisis enorme. Para hablar del problema y de sus causas, primero debemos tener en cuenta que Suecia contaba con fuertes regulaciones en las transacciones monetarias y en el sector financiero, y para promover el crecimiento de la economía, el gobierno decidió abolir algunas de las políticas monetarias de los bancos. Entre estas se encontraron los coeficientes de liquidez, los límites máximos de intereses y de préstamos y los requisitos de colocación para el seguro. Es por esto que el sector financiero, que antes era muy poco competitivo, se volvió altamente rivalizado en cuestión de años. Igualmente, las tasas de préstamos de los bancos aumentaron, hubo una sobreexposición y consumo de créditos riesgosos y los activos financieros de los hogares crecieron. Todo esto ocasionó un aumento en los precios de la finca raíz, la deuda, en la pérdida de préstamos y la bancarrota de múltiples instituciones financieras. Para hablar de los efectos en la demanda agregada, tomaremos el PIB como el indicador principal. Podemos decir que este tuvo una gran caída entre el 85 y el 93, pasó de ser del 2,3% al menos 1,9%. Esto debido a factores como la disminución en el consumo, ya que los precios de bienes raíces aumentaron hasta un 1.140% en el 91. Lo que podemos decir fue el precio tope de la crisis antes de que la burbuja explotara y los precios bajaran nuevamente. En cuanto al gasto del gobierno, este tuvo un aumento pasando de 255 millones en el 85 a 534 millones en el 93. Esto probablemente debido a los esfuerzos del gobierno por salvaguardar a las diferentes entidades financieras que habían caído en bancarrota debido a la crisis. Finalmente, en cuanto a la inversión, esta tuvo una disminución del 2,3% en el 91 a menos 0,3% en el 92. Como bien sabemos, el mercado laboral está totalmente relacionado con la oferta y la demanda en relación al trabajo. Pero en este entonces, pues debido a esta crisis, no se generaba trabajo. ¿Pero por qué? Porque simplemente la gente no compraba y no adquiría estos servicios o productos. ¿Por qué? Porque la inflación estaba demasiado alta. Entonces, estas personas estaban renegadas a pagar precios tan altos, por lo que sucede que las empresas ya no necesitan contratar a tantas personas porque no hay producción. Otro tema a relacionar es el tema de la tasa de interés. Como bien sabemos, la tasa de interés está relacionada con el valor del dinero en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasó en esta época? La tasa de interés estaba demasiado alta debido a que necesitábamos valorizar el dinero y además de esto estábamos en bancarrota. En cuanto a los efectos en el ahorro, analizaremos los factores que conciernen el ahorro nacional. Primero, el ahorro privado. En este, el gasto público tuvo un valor de entre 256 millones y 534 millones en el 93, resultado de las diferentes políticas monetarias implementadas en los años precedentes a la crisis y en las diferentes ayudas económicas brindadas a los bancos que habían caído en bancarrota por la misma. Igualmente, los ingresos del Estado fueron entre 255 millones y 370 millones en el 93, lo que quiere decir que el gasto público era mayor a sus ingresos y Suecia contaba con un déficit fiscal de casi 960 millones en el mismo año. En cuanto al ahorro público, en Suecia el aumento de los créditos bancarios riesgosos, al igual que el de la deuda, aumentó a su vez el consumo. Igualmente el PIB tuvo una fuerte caída entre el 84 y el 93, pasó de ser del 4,2% al menos 2,1%, por lo que en general encontramos una disminución del ahorro público. Igualmente debemos mencionar que como lo dicta el modelo, Suecia contaba con tasas de interés en créditos de finca raíz bajos, lo que aumentó la inversión y a su vez disminuyó el ahorro, siendo este el más bajo en el 93 con el 16,88%. En cuanto a los efectos en la balanza comercial,
comercial se vio una disminución en la salida neta de capital, pasó de ser del 5,6% en el 90 al 0,1% en el 92. En cuanto a las exportaciones netas, estas también tuvieron una disminución en el mismo periodo de tiempo, pasaron del 27,9% al 26%. Básicamente, Suecia nunca pasó a estar en un déficit comercial, tanto las exportaciones como la balanza comercial como la salida neta de capital se mantuvieron positivas. Sin embargo, sí podemos identificar una disminución en estas a comparación de los periodos precedentes al boom de la crisis. Ahora, ¿qué hizo el gobierno para salir de esta crisis? En cuanto a las políticas fiscales, decidieron aplicar una política restrictiva para luchar en contra de la inflación. Lo que buscó esta política fue crear un superávit en el presupuesto del gobierno. Básicamente se incrementaron los impuestos de renta personal del 15,71% en el 91 hasta el 16,16% en el 94 y los impuestos a sociedades al 60% en el 89, lo más alto que ha estado en la historia del país. Igualmente el gasto público fue constante. En cuanto a las políticas monetarias, debemos tener en cuenta que a nivel europeo también había una crisis de divisas. Múltiples monedas extranjeras como la libra, el marco y la lira estaban en un proceso de evaluación, lo que obligó al Riksbank sueco a subir su tasa de interés del 17,1% en el 91 a 500% en el 92. Habiendo una tasa de interés nacional mayor que la tasa internacional, hubo un mayor flujo de capitales al país doméstico, del 2,3% en el 91, de manera que se defendió el krona y se buscó proteger la inversión extranjera para los bancos suecos, al igual que brindando liquidez a las entidades financieras al depositar reservas de divisas en los bancos. Sin embargo, lo que en un comienzo se veía como una política para minorar la crisis de divisas resultó en un empeoramiento de la crisis interna bancaria, al imposibilitar los pagos de los créditos riesgosos, aumentando la deuda y la pérdida de créditos, igualmente desmotivando la inversión que se encontraba en un menos 0,02% en el 92. De igual manera, el Riksbank aumentó los requisitos de reserva de efectivo que venían los bancos del 1% al 3%, de manera que contrarrestaba los préstamos y competencia en el mercado bancario después de las desregularizaciones. Para las políticas comerciales, Suecia tomó la decisión de entrar en la corriente de una economía abierta con tasa de cambio flexible, fijando el krona como moneda nacional. Igualmente decidieron hacer parte de tratados de libre comercio en la región. Dada la apertura comercial internacional, el krona cayó un 13% en el 92 hasta un 33% en el 93, alcanzando una depreciación total del 21% a finales de ese mismo año. Igualmente, las exportaciones incrementaron alcanzando un 13% en el 94. Finalmente, el Riksbank alineó su tasa de interés disminuyéndola hasta un 7,75% en el 93. En las políticas laborales para la recuperación, se puede decir que la política sueca se basó en medidas activas como los programas de mercado de trabajo y en la ayuda pasiva a los desempleados, también en formación de prestación de desempleo o pensiones de jubilación anticipada. Estos programas consisten fundamentalmente en trabajos para aliviar el desempleo y dotar de formación para el mercado de trabajos y también en determinadas medidas selectivas orientadas especialmente hacia los jóvenes y las personas con discapacidad. En la gráfica se puede ver que el porcentaje de desempleo de la población activa aumentó de un 9,58% en 1994 a un 10,36% para 1997. Para concluir, el Riksbank sueco se desligó del gobierno y se volvió totalmente independiente en 1994. De igual manera, los bancos comerciales resurgieron bajo las nuevas leyes menos liberales, donde no podían prestar y cobrar créditos sin un previo estudio, sino que se sometían al manto del gobierno. Cabe mencionar que dada esta crisis surgió el modelo de resolución bancaria sueco, que ha sido adaptado mundialmente para la prevención y resolución de crisis bancarias. Muchas gracias por su atención.